la función social de paternar a una persona. Claro, bueno, pero eso responde a distintas causales que ahora nos va a contar Marina, si es que nos está escuchando. Marina Larrondo es con quien estamos hablando. Hola Marina, buenas tardes. ¿Ahora nos escuchás? Hola, sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, decíamos Marina Larrondo, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Educación, escribió este ensayo que se llama Callen ese niño, en el gato y la caja, un poco pensando en esto de la baja de natalidad en contraposición con un supuesto crecimiento de esta idea de mascotas humanizadas, pero bueno, vamos a ver que no es tan así como pensamos. Bueno, Marina, ¿por dónde podemos empezar a pensar esta idea que no es nacional, es a nivel global, esto de está cayendo la tasa de natalidad, la tasa de los nacimientos, y hay como una especie de pensamiento, sobre todo de los espacios conservadores, de que tiene que ver con una avanzada a nivel progresista, ¿no? De pensar, bueno, se aprobó el aborto, el feminismo plantea otra idea de familia, etcétera, que, bueno, a veces se utiliza como argumento para justificar o tratar de hacer una afrenta en este sentido. ¿Vos qué pensás? ¿Cómo lo ven cómo lo ves en esta investigación? Bueno, te cuento que yo, en primer lugar, quería aclarar que yo soy socióloga, mis temas de investigación no son estos, son otros, pero también soy docente y hago un poco de divulgación de la ciencia, en este caso de las ciencias sociales, y como con El gato y la caja yo había publicado un libro más, es otro tipo de proyecto más literario, más personal, sobre temas de maternidad, me invitaron a escribir sobre esto, sobre este tema, con lo cual me tuve que poner a profundizar y investigar un poco más sobre temas que no son tanto mi área, que además que más que la maternidad es una experiencia, pero la natalidad y la demografía a gran escala es otra. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese marco me puse a leer muchas cosas, a profundizar en algunos datos que todos tenemos, como que sí, evidentemente la baja de nacimientos pasó mucho en las últimas décadas y en los últimos años, particularmente en la Argentina, en los últimos 6-7 años. Y en realidad lo que hay algunas ideas conservadoras, como por ejemplo, bueno, la vicejefa de gobierno, pero también hay toda una idea de que la gente no quiere tener hijos y que en lugar de eso prefiere, ¿no?, adoptar perros. Que sí. Es un pensamiento prejuicioso que tampoco es nuevo, y en realidad la baja de natalidad tiene más que ver con otras cosas, y también cuando uno investiga, bueno, qué tienen que ver los perros, la verdad es que no tiene nada que ver, ni siquiera hay una correlación, porque muchas de las personas que deciden tener perros son personas con familia, niños, uh-huh. Son personas que también tienen niños. Y de hecho sí, obviamente hay grupos de jóvenes y de personas y de mujeres y de parejas que prefieren tener mascotas, pero de ninguna manera es en la cantidad que se lo presenta como los culpables o de ninguna manera tienen una capacidad de incidir estadísticamente en eso. Uh-huh. Más bien los estudios que uno ve que se hacen también a nivel global, pues esto es un fenómeno global, la gente en todo el mundo está teniendo más mascotas, ¿no? En Argentina, en los países del primer mundo, ni hablar, en todos lados, y también atraviesa las clases sociales, uh-huh. Como algo tan general que es ridículo, digamos, la humanización de las mascotas, que es una forma particular que algunas personas tratan a los animales, también es una tendencia global. Pero no va una en contraposición con la otra, no necesariamente quiere decir que una esté reemplazando a la otra. No, sí en algunos nichos muy particulares, en algunos grupos de personas con ciertas características, sí, pero no estadísticamente no representan no explican el fenómeno. Lo que los etólogos dicen, o los estudios que yo leí, los etólogos son
investigadores que investigan este problema, pero no desde el punto de vista de los humanos, sino desde los animales, ¿no? Y desde las pautas de crianza animal. Lo que muchos estudios de este tipo muestran es que en realidad, estudiando en profundidad cómo son las familias que adoptan, cánidos, ¿no? Perros, Sí. lo que muestran es que muchas veces es al revés. Si hay una correlación, primero, hay muchos perfiles de personas que adoptan mascotas, pero hay un tipo de perfiles que en todo caso es al revés, adoptan mascotas porque no pudieron tener hijos o no pudieron tener más hijos, no que porque adoptan mascotas no tienen hijos. Hay algún tipo hay un grupo de personas que uno ve esa pauta. En todo caso, si hubiera una causalidad, parece ser más bien al revés. Y lo que muestran estos estudios es que en realidad hay muchísimos perfiles de gente que tiene mascotas. Algunos son los que eligen los perros en lugar de los hijos, otros son los que eligen las mascotas porque no están pudiendo o no pudieron por distintas circunstancias tener hijos humanos. Otros son parejas que adoptan mascotas y pasan por la experiencia de criar un animal y se animan a tener un hijo porque les gusta la experiencia de compartir algo y de criar algo. Otras son familias con niños que eligen entre en familia, traer otro, digamos, tener una mascota. Otros son adultos mayores que sus hijos ya crecieron y tienen el nido vacío y lo llenan con una mascota. O sea, es como una infinidad de circunstancias que las personas están eligiendo ampliar la familia con animales, pero no hay manera de demostrar que eso es la causa de que nacen menos chicos, digamos. ¿Y a qué crees o a qué llegaste a la conclusión de que podemos atribuir las razones por las que haya bajado esta tasa de fecundidad? Bueno, las cosas que yo leí o lo que uno puede pensar por lo que dicen los demógrafos, hay un proceso natural que se da después de los años 60, que es cuando surgen digamos, la píldora anticonceptiva. Claro, los anticonceptivos, que es un proceso natural, natural, no es natural, que es un proceso cultural obvio y esperable, que es que las familias pueden planificar. Es como una revolución enorme, pues es la primera vez que la gente puede controlar, sobre todo las mujeres, la cantidad de hijos que desea tener, ¿no? Eso, antes que sucediera esto, estaba mucho más atado a la naturaleza y a lo que tocaba. Eso, por un lado, es natural que suceda esa baja de natalidad porque la gente lo puede controlar. Entonces, y eso está visto, que hay un proceso de lógico de que obviamente cuando algo deja de estar atado a la naturaleza y está más atado a la posibilidad de planificarlo, va a decrecer. Eso es natural. Sí. En otros, eso aumenta en la medida que las mujeres salen más al mercado de trabajo, pueden concretizar su vocación, eso también tiene que ver. Pero también lo que se ve, o por lo menos es lo que dice Naciones Unidas, también hay un proceso de, el deseo es algo que hay que tomarlo con pinzas porque muchas veces el deseo y las condiciones que uno tiene se mezclan tanto que uno no se da cuenta. Esto lo trabajo más simplemente. Es muy común que uno desea lo que puede tener, ¿no? A mí difícilmente se me ocurra desear un Audi, porque en mi cabeza ya sé que es algo que no está a mi alcance, digamos. Claro. Entonces hay un ajuste entre las condiciones y las expectativas. Y lo que está pasando es que las condiciones de vida de la población fértil, que es la población joven, están muy deterioradas. O sea, la mayoría, cuando la editorial El Gato y la Caja publicó mi nota, a mí me sorprendió la cantidad de gente joven. Muchos decían, bueno, yo no quiero tener hijos, prefiero a mi perro, yo no quiero, prefiero viajar. La mayoría de los jóvenes decían, yo no puedo, aunque quisiera, digamos, por lo que sale tener un hijo, por las escasas posibilidades de, digamos, pocos jardines, pocos espacios de cuidado, una sociedad que la verdad es que no acompaña, digamos. No hay dispositivos de cuidado para los chicos en los trabajos.
la cantidad de licencia por maternidad y paternidad es muy escasa, y además los sueldos, lo que se está ganando, el salario joven, las condiciones de estabilidad laboral son alarmantes en Argentina. Entonces, obviamente que decreció abruptamente y eso es imposible no asociarlo, por más que, digamos, mucha gente explícitamente y conscientemente dice yo, aunque quisiera, no puedo, en el primer hijo, pero también en los segundos hijos. En realidad también baja la tasa de natalidad porque la gente tiene un hijo y ya no puede tener más, no puede mantener más, los que desean. El tamaño de las casas, bueno, las condiciones de vida son absolutamente incompatibles con proyectar una familia grande, digamos, y eso explica muchísimo la baja de tasa de natalidad. Tenés la posibilidad de tener hijos más grandes, ayudas a tu estabilidad económica, pasado los 35 años, tenés un hijo y después, bueno, la fertilidad natural decrece después de esa edad, por lo menos en las mujeres. Entonces son todos factores que se van sumando y donde lo económico, cuando digo lo económico no es solo lo poco que se gana, sino la inestabilidad, tiene una gran incidencia en eso. Porque los deseos no son algo solo cultural o que siento y un sueño tener o tal, tienen absolutamente que ver con estas condiciones. Entonces, la verdad es que es como, o sea, es alarmante no porque no nazcan chicos en sí, sino que es alarmante lo que está mostrando de cómo estamos viviendo, ¿no? Están viviendo los jóvenes. Marina, ¿cómo andás? Matías Ollambura acá te saluda y te agradecemos por el contacto. Acá veíamos que has investigado sobre militancias políticas juveniles, el movimiento estudiantil secundario, cómo participan los jóvenes en la escuela, pero si lo podemos vincular a este tema, ¿qué observás vos de la juventud en ese sentido? Un poco esto que nos venís relatando, observan, digo, ¿les pasa que estamos en un país de múltiples crisis todo el tiempo, donde se ven lejanos a concretar, llegar a la casa, como antes era en otra época, la casa, el trabajo, la carrera? ¿Ha cambiado mucho el paradigma en ese sentido, las juventudes? Sí, yo veía, por ejemplo, hay una consultora que hizo un análisis que dice que el 41% de los jóvenes de 16 a 29 años, el 40% dice que no tiene pensado tener hijos. Es un montón, digamos. Eso sí es alarmante, pero bueno, también entre los 16, yo también si me hacían esa pregunta, esa edad, iba a pensar probablemente mismo, ¿no? Sí, la misma respuesta, sí. Sí, a veces uno se enoja porque dice, no respetás el deseo, no lo tomás en serio. La verdad es que a lo largo del ciclo de la vida esas opiniones van cambiando. Entonces, lo que sí en las juventudes, la verdad es que, bueno, estamos en un momento, la verdad es que a veces cuando siempre se habla de crisis, cuando realmente hay una crisis, ese concepto está vaciado de sentido. Pero las condiciones de vida de los más jóvenes hoy están muy, muy deterioradas. De los jóvenes. Digo, lo que estamos viendo, la semana pasada salió una nota, dice que está siendo la primer causa de muerte el suicidio adolescente en los jóvenes. Sí. Es algo que, digo, no tengo categorías ni palabras para dar cuenta de eso. Es una crisis no solo económica de las condiciones de vida, es subjetiva, es cultural, es de la escuela, es como que es tan profundo, tan abismal lo que está pasando con las juventudes en tan poco tiempo, que no tenemos, o sea, yo todavía no tengo mucha explicación. Yo trabajo a los jóvenes que participan en política, o sea, son jóvenes que están integrados a algún tipo de proyecto que nos puede gustar más o menos, pero que, digamos, están atados a algún tipo de actividad, ¿no? Pero bueno, los docentes, yo también trabajo en formación docente, los docentes cuentan cada vez más situaciones más críticas.
en las escuelas y muy vinculadas a la salud mental. Que mi hipótesis es que, a diferencia de otros momentos de crisis económica muy profunda que atravesamos, porque digo, en el año 2001 también había chicos en la escuela, también ganaban muy poco, también faltaba comida, bueno, todo lo que ya sabemos, pero no parecía ser tan pronunciado, y creo que lo que está pasando ahora es que el tema de las redes sociales y los modelos de masculinidad exitosa y de feminidad exitosa están haciendo como mucho daño a nivel de la construcción de la subjetividad y de la autoestima, y a todo esto, bueno, sumarle toda la cuestión del bullying, de la agresividad que circula por las redes, que en los jóvenes tiene sus formas muy particulares de expandirse y de hacer efectos, ¿no? Y me parece que estamos en un momento muy complicado, ¿no? Y no hay muchas herramientas para afrontarlo. Entonces, en ese contexto, pensar en el proyecto de que los jóvenes se imaginen como padres o madres, bueno, me parece lógico que contesten, no quiero saber nada a los 18 años. Marina, sí, se está medio que entrecortando la comunicación y también estamos llegando al final del programa. Te agradecemos por esta comunicación, por habernos contado de este ensayo. Invitamos a que lo lean en El Gato y la Caja. Se llama Callen ese niño, ¿sí? Por Marina Larrondo, a quien estábamos entrevistando. Te agradecemos mucho por esta comunicación, Marina. Estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes.